Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a nuestro último webinar del año. A ver, me avisan que no se escucha. Un segundito. En principio yo escucho bien. Voy a hacer aquí un testing. A ver. Probando. Sí, parece que sí. Vale, pues nada, una vez que hemos solucionado los problemas de audio, continuamos. Muchas gracias por el aviso. Pues nada, como decía, buenos días a todas y a todos por animaros a este último webinar de 2023 que hemos organizado. La verdad es que con poco tiempo, pero bueno, hemos tenido un éxito relativo bastante interesante porque hay muchísimas personas que se han registrado, con lo cual, bueno, vemos que es un tema de interés para vosotras y vosotros. Y nada, nuestro objetivo hoy es, bueno, a raíz de, como sabéis, la incorporación de Lead Security al grupo Uptime Institute, llevamos unos meses trabajando muy enfocados en una nueva, digamos, en un nuevo vector que para nosotros no habíamos profundizado con anterioridad, como es las infraestructuras digitales en sí mismas, los data centers. Y queríamos compartir con vosotros, antes de que acabara el año, cuál ha sido el resultado, digamos, de esta experiencia que hemos tenido en este tiempo en relación a bueno, pues esta línea de trabajo que hemos comenzado. Y por mi parte, bueno, poco más, presentarme. Como veis aquí, soy Antonio Ramos, Founding Partner of Lead Security. Llevamos, como digo, desde febrero de este año como parte del grupo Uptime Institute, pero como manteniendo, digamos, nuestra línea de actividad histórica como agencia de calificación de ciberseguridad. Para esta presentación, y pues lo he dejado aquí en los créditos, he contado con la inestimable ayuda de mi colega en Uptime Institute, Ali Muinudin, que es el responsable de desarrollo corporativo global y desarrollo de negocio en Europa. Y bueno, como lo hemos hecho juntos, pues hay que dar los créditos aquí a los autores, así que por eso le mantengo aquí como coautor de la presentación como corresponde. Nuestra idea es compartir los próximos 35-40 minutos contando cuál ha sido, como digo, nuestra experiencia en estos últimos tiempos de investigación específica relacionada con este tema, y a partir de ahí, pues bueno, tener un turno de preguntas para que podáis compartir pues, vuestras inquietudes, dudas o sugerencias, preguntas que tengáis, para lo cual pues sabéis que tenéis en el menú de la herramienta la opción de realizar preguntas y estaremos pendientes de ellas para poder responder todas las posibles, y si no fuera posible, pues luego a continuación del webinar nos ponemos en contacto con vosotros para nuestra respuesta. Bueno, para los que no conocierais Uptime Institute, porque como tal la compañía, pues por el nombre nos encontramos que a veces no se le conoce, sí que es rápidamente reconocida en cuanto decimos que es la propietaria del estándar o de los estándares de tiers para data centers. Entonces, cuando cualquier data center dice que es un tier 3 o tier 4, que está certificado tier 3 o tier 4, pues ha sido gracias a la participación de Uptime. Y luego hay muchas otras circunstancias en las que el data center no está certificado como tal, pero pues ha seguido las buenas prácticas del estándar para su diseño, su construcción y también de manera más creciente en su operación, ¿no? Porque al final no solo es que tengas un buen diseño del data center, no es que lo construyas de acuerdo a esas especificaciones, sino que además luego esté operado en el día a día pues con unos procedimientos y digamos unos procesos adecuados
a esta clasificación que ha desarrollado Uptime en los últimos 25 años aproximadamente. Digamos, esta capacidad de generar conocimiento en el mundo de los data centers pues ha llevado a Uptime a trabajar pues, en proyectos en todo el mundo y últimamente pues quizás digamos, yo creo que hay dos áreas de gran crecimiento. Una es en la parte de resiliencia digital, que ahora veremos con un poco más de detalle, y geográficamente hablando, pues también lo que tiene que ver en Middle East con todo el desarrollo, digamos, tecnológico que está sufriendo esta área global. Muy importante también es, yo creo, el grupo de intelligence con el que cuenta Uptime, porque es una fuente constante de conocimiento, y también yo valoro muy positivamente o creo que es de mucho valor el membership que ofrece, puesto que permite a las compañías que forman parte de ese membership, de ese grupo, el acceso a conocimiento y, digamos, la capacidad de compartir experiencias y conocimiento en un ámbito de confianza y de compartición, ¿no? entre expertos en la materia. Por lo tanto, podríamos decir que Uptime es ese, como dice, ese último claim, ¿no? Un socio único de infraestructuras de confianza, tanto para empresas con sus propios data centers como proveedores de servicios de colocation o de cloud o de edge computing, así como también de gobiernos por todo el mundo que vemos cómo requieren o cómo utilizan estos estándares para asegurar la resiliencia de las infraestructuras digitales que se instalan en esos países, ¿no? Perdón. Como decía, Lead Security, para los que no nos conozcáis, pues empezó su andadura por finales de 2010. Después de 4 o 5 años en el que estuvimos desarrollando el marco referencial, pues en 2015 comenzamos nuestra andadura comercial, realizando proyectos pues, en el ámbito privado y también en el ámbito público, estableciendo relaciones pues, con el gobierno y con las administraciones, con diferentes administraciones, para colaborar siempre en materia de ciberseguridad y ciberresiliencia, podríamos decir. Y este proceso, pues bueno, culminó en 2023, en febrero de 2023, con nuestra incorporación al grupo Uptime Institute, como digo, para desarrollar todas las capacidades en materia de ciberseguridad. Hay un hito muy relevante para nosotros que veis aquí entre 2020 y 2021, que es la constitución de Pinaques como servicio con el sector financiero español, que es utilizado por la industria financiera como mecanismo de evaluación del riesgo de terceros en cumplimiento con las guías de la EBA y ahora con los requisitos de DORA. Esto para nosotros supuso un antes y un después, porque al final, pues, efectivamente, que todo el sector financiero deposite la confianza en nuestro método de calificación, pues para nosotros supuso, como digo, un respaldo importante y, digamos, una confirmación de que el trabajo en los últimos, pues esos 10 años iba dando sus frutos claramente, ¿no? Para acabar un poco con nuestro repaso, ¿qué podemos contar de nosotros? Pues como veis aquí, en estos más de 10 años, porque pues ya, pues mira, ahora en una semana hacemos 13 años, tenemos más de 100 servicios calificados, incluso en nuestro modelo de autoevaluación, que es, digamos, de self-assessment, que llamamos, pues habrá, yo diría, más de 400 organizaciones evaluadas con esta metodología, y la forma, digamos, de evaluar contempla más de 300 capacidades de ciberseguridad. Es decir, es un mecanismo exhaustivo, es un mecanismo robusto, contrastado y que permite obtener un nivel de conocimiento muy detallado y muy específico de las capacidades de ciberseguridad de un servicio que se ofrece. Entonces, eso es lo que nos ha permitido, pues, como decía antes, pues, por ejemplo, tener el respaldo del sector financiero en cuanto a la utilización de este mecanismo como herramienta de entendimiento del nivel de seguridad de los servicios que utilizan.
Estas capacidades, y yo creo que esto es importante por ir entrando en materia, básicamente lo que se centran es en todos los medios, en todos los mecanismos, procesos, tecnologías que se utilizan para operar un servicio. Es decir, el objetivo de la calificación es tener un entendimiento, como decía, profundo y detallado de cuál es el nivel de seguridad que ofrece un servicio, vamos a decir, un sistema informático. Dado que actualmente la mayoría de los procesos corporativos se fundamentan en un sistema de información, la capacidad de, digamos, o la llegada que tiene este mecanismo, pues es muy amplio, porque al final, en la medida en la que un proceso, un servicio, está soportado por un sistema informático, por una tecnología, pues es de relevancia el aplicarlo y se puede aplicar para entender, como digo, cuál es ese nivel de preparación, ese nivel de protección en relación a los ciberriesgos. De hecho, la manera en la que está construido el sistema, como veremos un poco más adelante, está enfocado a asegurar un nivel de protección adecuado y luego una mayor capacidad de recuperación cuanto mayor es el nivel de calificación que se obtiene. Por lo tanto, en ese sentido es muy relevante tanto para usuarios como proveedores para poder entender el riesgo que existe en una relación entre dos partes. La importancia que, como digo, derivado del hecho de que cada vez es más difícil imaginar un proceso o de negocio o un servicio que no esté soportado por tecnología, es lo que está haciendo que cada vez los ciberriesgos o las ciberamenazas tengan un posicionamiento más preeminente y está haciendo que también los reguladores se fijen en la necesidad de esa resiliencia digital de las compañías, de las organizaciones y de los servicios en general, ¿no? Si nos fijamos en Europa, recientemente pues, hemos visto que tenemos directivas nuevas en materia de resiliencia operacional para el sector financiero, como es DORA, en seguridad de las redes y de los sistemas, como es la nueva directiva NIS, la NIS 2, conocida coloquialmente, que está en proceso de transposición. También la directiva de resiliencia de entidades críticas, que conocemos como protección de infraestructuras críticas tradicionalmente, también actualizando una ley de hace ya pues, 10 años, más de 10 años. También está llegando una directiva de ciberresiliencia orientada a que todos los productos que contengan software y hardware a la hora de comercializarse tengan que realizar algún tipo o proporcionar algún tipo de garantías de ciberseguridad. Hay una directiva que está llegando para establecer un escudo digital alrededor de Europa. O sea, que vemos que hay cada vez más una mayor, digamos, el regulador se va fijando más en la necesidad de que las tecnologías soporten, digamos, o tengan un nivel de seguridad adecuado al servicio que nos están prestando. De hecho, ese fue el origen, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la regulación de infraestructuras críticas. Y en el fondo tenemos que pensar que en la medida en la que esas tecnologías no sirven solamente para, digamos, pues como empezaron, ¿no? Pues para llevar la contabilidad o para hacer documentos, sino que la tecnología forma parte intrínseca de los procesos de producción de cualquier compañía, tiene sentido que esos medios que se utilicen para la prestación de ese servicio tengan un nivel de garantía suficiente como para que podamos confiar en que no nos dejan tirados, ¿no? Y que van a estar ahí para cuando los necesitemos. Y de ahí, pues, toda esta creciente, digamos, regulación en materia de ciberseguridad. Y podríamos pensar que esto es caprichoso, pero al final es que si miramos a las noticias, pues vemos que realmente los ataques están ahí, ¿no? Y las amenazas existen. Incluso cuando pensamos que nuestros sistemas están poco conectados o que la conectividad es muy pequeña, podemos ver que siguen existiendo vectores de ataque, ¿no?
Tenemos ejemplos, pues aquí tenemos de los últimos meses solamente y muy relacionados con infraestructuras digitales, pues algunos ejemplos de ransomware, por ejemplo, en algunos data centers globales que han afectado pues, a la capacidad de prestación de servicios, ataques dirigidos no solo a la propia prestación del servicio, sino a captar información de los clientes del data center para luego utilizar esa información en ataques de ingeniería social, a través de, pues, de los típicos sistemas de ticketing, o incluso el caso paradigmático de Cloud Nordic, como veis ahí abajo a la derecha, donde un ataque de ransomware ha cifrado o digamos, al cifrar todos los sistemas ha imposibilitado la prestación de servicios tanto del data center como alcanzando a todos los clientes que utilizaban ese data center para la prestación de sus servicios, incluyendo las copias de backup, con lo cual ha sido un verdadero, bueno, pues un verdadero desastre, digamos, desde un punto de vista tecnológico, por el grado de afectación que ha tenido, ¿no? De hecho, no debemos olvidar que por mucho que usemos servicios en la nube y demás, hay un creciente proceso de concentración, digamos, que si queréis poder recordar un poco de la misma manera que bueno, nosotros solemos utilizar un símil que es que estamos en la era digital y de igual manera que en la revolución industrial las capacidades de generación de energía inicialmente estaban distribuidas y se fueron concentrando, es decir, pues desde las máquinas de vapor en que la generación de la energía se hacía en la propia máquina hasta los días actuales en que la energía se consume, no de las catenarias. Bueno, pues ese mismo proceso, digamos, paralelamente se está produciendo en la energía, si queréis, de esta era digital, ¿no? Esta era del conocimiento, de manera que se está produciendo una concentración tanto corporativa como tecnológica en cada vez menos infraestructuras digitales que, por lo tanto, se convierten o hacen que cada vez sean más críticas por el efecto concentración que conlleva. Esto es una tendencia que hemos visto históricamente en todos los procesos productivos y que irremediablemente está llegando al mundo digamos, de las infraestructuras digitales. Entonces, el hecho de que cada vez más procesos dependan en tecnología y que digamos, esas capacidades se vayan concentrando en cada vez menos proveedores hace que el riesgo cada vez sea mayor. Teniendo esto en cuenta, lo primero que hicimos o lo primero que hemos hecho ha sido lanzar una encuesta global a los propietarios de data center y a los usuarios de data center, de centros de procesamiento de datos, para entender un poco su visión sobre los aspectos de ciberseguridad relacionada con los data centers. La idea es compartir con vosotros o con los asistentes en el día de hoy esta información y repasarla ligeramente para ver, bueno, pues contrastar con vosotros y con vosotras vuestra visión, ¿no? Lo primero que nos gustaría destacar o un hallazgo que encontramos interesante es, como tenéis ahí arriba a la derecha, que 1 de cada 4 encuestados declararon haber sufrido un ciberataque en los pasados 12 meses. Esta encuesta la hicimos justo antes del verano, si no recuerdo mal, mayo-junio aproximadamente. Y a priori podríamos pensar que 1 de 4 son pocos, pero yo creo que de aquí hay aspectos bastante, bueno, que yo creo que hay que considerar. 1 de 4 es los que lo declaran, es decir, son ya aquellos que ha sido evidente el impacto del ataque. Y luego pensemos que estamos hablando de propietarios de infraestructuras, con lo cual al final podríamos pensar que los ataques van muy dirigidos a los sistemas, pero nos encontramos también que van claramente dirigidos a las infraestructuras propiamente dichas. Y eso para nosotros también es un aspecto bastante relevante, obviamente, ¿no? Y no es que, como decimos aquí, los propietarios o las organizaciones que operan centros de proceso de datos no desplieguen soluciones de ciberseguridad, que lo hacen, pero sí que es cierto que muchos de ellos están con, digamos, el enfoque es, bueno, esto es una parte ciber que corresponde a la parte de TI
de mi organización, y en esa parte sí que hay un grupo de ciber que se está ocupando de esto. Sin embargo, vemos que los sistemas que se utilizan para operar los data centers, que es una mezcla de sistemas IT y OT, podríamos decir, entendiendo por IT pues, sistemas más típicos de pues, servicios en la nube, ticketing, mailing, ese tipo de cosas, y los OT, estos sistemas industriales más pegados a la monitorización de la infraestructura o de la capacidad de generación de energía o los sistemas de acondicionamiento de aire. Este tipo de sistemas más industriales pues también están expuestos a estas amenazas. Y esto ocurre incluso, aunque como nos han dicho en algunas ocasiones, el sistema esté aislado de la red, ¿no? Es una referencia común esto del air gapped, ¿no? que se utiliza. Ya sabéis que utilizar algún anglicismo, que si no, no quedamos bien. Pero bueno, sí, el comentario habitual es que estos sistemas están aislados y que por tanto se siente, digamos, una cierta sensación de tranquilidad diciendo, bueno, no me preocupa, mi sistema está aislado y por tanto no está expuesto a amenazas externas. Luego veremos que esto no es tan así ni siempre tan claro, ¿no? Pero es que incluso aunque esto fuera así, eso no significa que no haya amenazas potenciales para este tipo de sistemas, puesto que, como decimos, estos sistemas cada vez están más interconectados, ¿vale? Cada vez es más necesario que los sistemas que gestionan las infraestructuras generen información que es utilizada por otros sistemas corporativos, pues desde para temas de sostenibilidad, como para controlar los accesos físicos o como para proporcionar información de consumos. Es decir, es muy habitual que esta información al final tenga que ser reportada a otros medios y eso implica que estos sistemas estén conectados. Pero como digo, aunque estuvieran desconectados, también tenemos circunstancias en las que es necesario tocar esos sistemas, desde parchearlos, actualizarlos o solventar incidentes que puedan tener esos sistemas por fallos de operación, ¿no? O por obsolescencia, ¿no? Nos encontramos también en muchas ocasiones que los sistemas que se utilizan pues están utilizando sistemas no soportados ya por los fabricantes. Otro aspecto bastante interesante fue lo relativo a la utilización de estándares por la industria para el acompañamiento y la validación de la seguridad en este tipo de infraestructuras. Y como podéis ver en la gráfica, hay una amplia mayoría de organizaciones que utilizan la ISO 27001 como sistema de referencia. Y esto es, digamos, es muy natural porque al final una de las grandes bondades de la ISO 27001 es que es un sistema de gestión que es muy flexible y que se adapta a muy diferentes realidades, ¿no? Sirve para el operador de un data center igual que para un gestor de un hiperescaler, ¿no? Se puede utilizar en ambas circunstancias porque al final lo que nos está definiendo es, bueno, cuál es el marco que permite a una organización identificar los requisitos de seguridad y supervisarlos y monitorizarlos y hacer una mejora continua de los mismos a lo largo del tiempo, estableciendo indicadores, métricas y procesos de seguimiento y monitorización. Obviamente esto es un esquema que es, como digo, válido y que es muy de valorar que se utilice en la industria, pero lo que también observamos es que hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay, digamos, una utilización bastante significativa de todo lo que tiene que ver con los estándares NIST. Hay también, creemos bastante interesante, una utilización del estándar IEC 62443 razonable, que como sabéis es un estándar que se utiliza para sistemas de control industrial fundamentalmente, y eso enlaza con la parte de OT que hemos estado comentando. Pero para nosotros, digamos, la gran lección aprendida de aquí es que estos esquemas no están pensados para los data centers. Es decir, estos marcos o estos estándares o referenciales no están orientados al mundo de la infraestructura digital. Entonces, no te ofrecen realmente guía de cómo mejorar el nivel de seguridad o cómo puedes, digamos, o qué medidas son las que tienes que aplicar específicamente en el mundo de data center, y ahí vemos que hay como un vacío en el que es muy interesante que, bueno, que se puedan desarrollar
referenciales o buenas prácticas orientadas específicamente al mundo de las infraestructuras digitales, porque tienen particularidades. Es decir, no es lo mismo, pues hablando por ejemplo de sistemas de control industrial, no es lo mismo un SCADA de una planta potabilizadora o de una refinería, o como se puede utilizar para operar un data center. Entonces, todas estas particularidades hacen que sea necesario que la industria, yo creo, que se desarrolle en este ámbito. Esta situación de utilizar sistemas generales o referenciales generales, como hablábamos en el mundo de la ISO 27001, se traduce también como veis ahí a la derecha, a que haya como mucha variabilidad o un reparto casi equivalente en la estrategia de evaluaciones de ciberseguridad. Aquí nos hemos dado cuenta que también falta, como digamos, un entendimiento común de lo que es una evaluación de ciberseguridad de una infraestructura digital, porque nos encontramos desde organizaciones que nos responden, como veis ahí, mensualmente, y no pocas, un 13%, igual que casi cada 6 meses, ¿no? 16%. Pero entendemos que una evaluación de seguridad, de la manera que la entendemos nosotros, no se puede llevar a cabo semanalmente, porque es que tardas una semana en hacerla, con lo cual estarías haciendo continuamente como poco estas evaluaciones. Por lo tanto, entendemos que aquí lo que se están haciendo pues, son algún tipo de escaneos automáticos o monitorización de la superficie de manera automática, o sea, algo muy orientado a detección de elementos técnicos que sean vulnerables y no tanto una evaluación exhaustiva que te permita tener un entendimiento de todos los elementos que forman parte de tu plan de seguridad o de tu plan de ciberseguridad. Por lo tanto, aquí vemos que seguro que para futuras versiones hacemos una revisión más o aclaramos un poco más este concepto antes de preguntarlo. Y luego también en la parte de la izquierda, si veis, yo creo que es muy interesante también la reflexión sobre o las respuestas de los encuestados y las encuestadas sobre cuáles son los problemas de ciberseguridad mayores que ellos han experimentado, y aquí vemos que obviamente la gestión de parches es de las más relevantes, como no podía ser de otra manera. Al final sabemos todos que los sistemas tienen que estar actualizados para evitar ser fácilmente vulnerables, y el hecho de cómo gestionar la actualización de los sistemas, sobre todo si hablamos en entornos OT, es más complejo que en un entorno IT tradicional y supone un reto. Pero también vemos que justo por debajo de la gestión de parches tenemos otros dos elementos bastante importantes, como son las configuraciones de red y la configuración de sistemas. Al final, el tener unos sistemas bien bastionados, configurados de manera segura, supone un reto y, evidentemente, son aspectos con los que los operadores de las infraestructuras han tenido algún incidente. Tampoco queremos dejar de llamar la atención sobre los aspectos relacionados con los terceros. Vemos que son casi un 20%, y ahí, de nuevo, tenemos que entender que siempre o cuando empezamos a indagar o a profundizar en nuestros sistemas, cada vez cobra más importancia el papel que tienen los terceros. Al final necesitamos de terceras partes que nos actualicen los sistemas o que nos ayuden a su mantenimiento, pero es que incluso en algún caso están encargados de monitorizarlo y de operarlo, con lo cual los terceros que tienen, acceso a nuestros sistemas se convierten obviamente en un vector de ataque relevante, ¿no? Dicho esto, pues, ¿cuál es la mayor prioridad que nos han dicho las encuestadas y los encuestados? Pues se han enfocado sobre todo en la seguridad de las redes. Obviamente, al final, pues es un elemento fundamental la conectividad en cualquier infraestructura digital, pero también tenemos que llamar la atención sobre la importancia de los controles de acceso y de la seguridad de las instalaciones, porque ahí vemos que efectivamente, claro, al final estas infraestructuras pues tienen un componente físico claro que puede ser objeto de un ataque, por lo tanto se convierte en un elemento fundamental, ¿no? Ahondando un poco sobre esto que comentábamos de los terceros, también preguntamos en la encuesta para ahondar un poco en este tema, y nos encontramos con que
bueno, pues el 70% nos comenta o nos informa de que sí que está realizando algún tipo de evaluación de sus terceros, y esto, yo creo que todos podemos dar fe de que, o por lo menos nosotros en nuestra historia, hemos hecho muchas visitas a muchos data centers para evaluar el nivel de servicio que proporcionan y las medidas que tienen implementadas, pero no deja de sorprender que haya un 30% que no realice ningún tipo de evaluación. Y por otra parte, la segunda parte también es bastante relevante porque encontramos que un 38%, es decir, 4 de cada 10, está permitiendo la conexión de terceros a sus redes internas. Es decir, en 4 de cada 10 casos hay proveedores que se están conectando directamente a nuestras redes, y en algunos casos estamos viendo ahí un 30%, pues sabemos que no se está haciendo ningún tipo de evaluación. Por lo tanto, hay situaciones en las que estamos permitiendo la conexión directamente posiblemente sin realizar ningún tipo de evaluación o sin entender realmente si ese tercero nos supone un riesgo. Y esto es muy relevante porque al final tenemos que pensar que, bueno, no hace falta que os convenzamos de esto seguro, pero sabéis que la seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil, y por lo tanto de nada sirve que nosotros sigamos elevando nuestro nivel de seguridad si nuestros proveedores no hacen ese viaje con nosotros, ¿no? Si no nos acompañan en esa elevación del nivel de seguridad, pues siempre tendremos que el eslabón más débil es el que marca nuestro nivel de seguridad. Entonces es muy importante que podamos asegurar que estos terceros, digamos, están alineados con nosotros y que ofrecemos un nivel de seguridad común, conjunto, que es el nuestro, el más elevado, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo muy importante, y, de hecho, si lo pensáis en el fondo, es un poco lo que transmite la directiva NIS, ¿no? Lo que está, de hecho, el nombre es para elevar el nivel común de seguridad. Bueno, pues lo que está buscando es que, digamos, efectivamente no existan esos puntos débiles o esos puntos de fallo. También queríamos reflexionar un poco sobre lo que hemos hablado al principio en cuanto a si los sistemas están conectados o no. Y como veis aquí, hemos preguntado por los distintos sistemas que se utilizan habitualmente en una infraestructura de estas características para entender en qué grado están conectados, ¿no? Y veis que en la izquierda, en azul más claro, tenéis la parte de monitorización, y prácticamente veis que 1 de cada 2, o incluso en algunos casos un poco más, un poco menos, ¿no? Pero 1 de cada 2 sistemas realmente está conectado, con lo cual esa frase tan utilizada de no, mi sistema está aislado, pues realmente no es tan así, ¿no? Incluso podríamos ver que en ese 50% no siempre es tan aislado como pensamos, ¿no? Y en la parte más de la derecha, con el azul un poco más oscuro, es cuando esos sistemas incluso permiten control remoto. Ahí, obviamente, el número baja, pero estamos hablando que en algunos casos estamos hablando del 25-30% de sistemas que permiten su operación remota, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos que todo cuadra con que haya usuarios, haya terceros que se están conectando a nuestros sistemas, y la necesidad de asegurar que esos terceros tienen un nivel de seguridad adecuado, y que esa conexión que están permitiendo, o aunque sea para monitorizar, no nos supone un riesgo, porque todos sabemos que desde el momento en que existe una conexión, pues existe la posibilidad de utilizar de forma malintencionada esa conexión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de entender que realmente estamos manejando infraestructuras que necesitan de un nivel de protección adecuado. Y a nuestro juicio, y aquí entramos un poco en ese punto que comentábamos antes de las revisiones semanales o semestrales o anuales, es muy habitual que nos encontremos con calificaciones de seguridad como las que ofrecemos desde el ITO, evaluaciones de seguridad para entender el nivel de seguridad con un esquema objetivo, basadas en lo que llamamos caja negra o una monitorización externa, ¿no? Son sistemas que lo que hacen es desde el exterior y sin necesidad de ningún tipo de intervención por parte del evaluado, intenta entender cuál es el nivel de seguridad de esa infraestructura, ¿no? Pensamos que estos mecanismos, pues siendo un indicativo, tienen una capacidad muy limitada, ¿no? Es una capacidad de automatización muy reducida, donde veis que ahí básicamente se evalúan 5 o 10 aspectos de seguridad, que obviamente son básicos y que en el caso de que no estuvieran bien, son un problema de seguridad, pero son muchos otros elementos los que forman parte de una evaluación de seguridad, como ahora veremos. Y nosotros solemos decir que esto es como
intentar evaluar el nivel o las capacidades de un data center simplemente dando una vuelta por fuera del data center, ¿no? Viendo la estructura del edificio o las conexiones que le llegan y intentar con eso hacernos un entendimiento de esa infraestructura digital. Pensamos que obviamente no es suficiente y que es necesario entrar dentro y evaluar muchas otras características de la infraestructura para poder dar una opinión sobre cómo de seguro, cuáles son las capacidades de ese data center. Por eso nuestra propuesta es un poco más detallada, bastante más detallada, evaluando 14 dominios, 73 secciones, como decíamos antes, y hasta 320 capacidades de ciberseguridad. Al final, establecer un programa de ciberseguridad en una organización es muy complejo y tiene que cubrir desde aspectos como tenéis aquí arriba a la izquierda, desde el plan de gestión o el sistema de gestión, puede estar alineado, por ejemplo, con la ISO 27001, como hemos hablado, pero también tiene que tener en cuenta, pues, como veis abajo a la derecha, la gestión de la cadena de suministro, es decir, esos terceros que se están conectando, cómo de seguros son, la propia seguridad de las instalaciones desde un punto de vista físico, cuál es el plan o el proceso de gestión de incidentes, por ejemplo, esto es fundamental, qué tipo de revisiones o de testing, de challenge a la seguridad están haciendo para asegurar que las medidas continúan funcionando, los planes de mantenimiento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, como hemos hablado, con la gestión de las vulnerabilidades, control de acceso fundamental, tanto lógico como físico, la formación y la concienciación del personal. De todos estos aspectos deberían, o de nuestro juicio, forman parte de la evaluación de ciberseguridad que se debe hacer de una infraestructura digital para poder opinar claramente o dar una opinión sobre cuál es el nivel de seguridad que se tiene implementado. Es decir, tiene que ser una evaluación que cubra tanto aspectos de confidencialidad como integridad o disponibilidad. Es decir, tenemos que asegurar que la información se mantiene disponible, accesible, solo para aquellos que necesitan saber en función de sus roles, de sus permisos, íntegra, es decir, que no se puede ser modificada por nadie sin autorización, y disponible, es decir, obviamente para los que estáis más en el mundo de las infraestructuras digitales, de los data centers, siempre la disponibilidad, digamos, ha sido un elemento fundamental de vuestro día a día y nos tenemos que explicar este aspecto, ¿no? Pero en general sí que entendemos que tiene que cubrir, como decimos, desde la confidencialidad, pasando por la integridad, hasta la disponibilidad del servicio. Y para terminar, queríamos compartiros un par de ejemplos que tenemos. El primero de ellos está relacionado con nuestra calificación y certificación en el Esquema Nacional de Seguridad de IBM Cloud, en el cual pues empezamos hace ya 3 o 4 años, ya no recuerdo, con la certificación del servicio de Infrastructure as a Service, de infraestructura. Ahora, recientemente, lo hemos ampliado al mundo de las plataformas. Y al final, digamos que lo que estamos, o nuestra apuesta con o lo que consigue IBM con esta colaboración es, por un lado, dado a la realización conjunta de las evaluaciones de LEED, PINAC, que os hemos comentado anteriormente, que es este servicio para el sector financiero, y el NS, pues por un lado consigue. Creo que había habido aquí algún issue con el sonido. Por un lado, les permite una eficiencia en el proceso de auditoría al armonizar procesos de auditoría, que esto para todos los que son proveedores de servicios, pues sabemos que es un aspecto que les causa cierta problemática. Es decir, como antes comentábamos, que todos hemos visitado un data center, ¿no?, para hacer esa revisión de seguridad. Bueno, eso está bien, pero cuando te das cuenta que hay una visita todas las semanas o cada 2 semanas, pues también se convierte en un problema, ¿no? Porque al final los recursos que tienes que destinar a esa revisión no están dedicadas a la operación del data center o a otras funciones, ¿no? Entonces, el mostrar o el convencer o, digamos, aportar información sobre tu nivel de seguridad se convierte en un trabajo per se, ¿no? Y pensamos que eso es un trabajo que puede hacer la calificación por sí misma
sin necesitar de recursos destinados a ello y armonizar y aunar en un único proceso de evaluación todas esas evaluaciones, puesto que al final la seguridad del data center o la seguridad de una infraestructura o de un servicio, como es este caso, es la que es. Y es cierto que hay distintos referenciales y que tienen distintos requisitos, pero la seguridad sigue siendo la misma. Por lo tanto, no tiene sentido hacer evaluaciones diferentes con requisitos cambiantes, sino ser capaz de mostrar o de informar de mi nivel de seguridad sin necesidad de tener que hacer procesos repetitivos, ¿no? Y es ahí donde la calificación aporta valor gracias a lo que hemos visto de esos 14 dominios, esas 73 secciones y esa evaluación objetiva de todas esas 300 capacidades, ¿no? Al final, al aportar una calificación en las dimensiones de confidencialidad, integridad y disponibilidad en 5 niveles, pues permite que los usuarios entiendan cuál es el nivel de seguridad sin tener que hacer esos procesos repetitivos, ¿no? Bueno, por acabar con el ejemplo de IBM, pues están haciendo este proceso para toda su huella o su huella principal en Europa, incluyendo Madrid recientemente, porque bueno, pues es el nuevo área que se ha incorporado. Y como digo, es un proceso que le permite esta eficiencia. En relación al otro lado de la moneda, pues podríamos decirlo así, ¿no? Si no soy un operador de un data center, sino que soy un cliente de un data center o un usuario de servicios de terceros, que todos en el fondo somos usuarios de servicios de terceros, también, digamos, aquí vemos la perspectiva desde el otro lado, ¿no? Un gran utilizador de servicios de terceros, como es Mapfre, que utiliza el sistema de calificación de LEED para entender cuál es el nivel de ciberseguridad de sus proveedores, ¿no? A raíz de, bueno, de una apuesta importante por la seguridad en la cadena de suministro derivado de un incidente con un tercero, pues Mapfre lo que ha hecho ha sido avanzar en un proceso que se llama Vendor Risk Management o Third Party Risk Management, gestión del riesgo de proveedores o de terceras partes, y lo que ha hecho ha sido en base a una clasificación de sus proveedores en función de la criticidad del servicio que les están proporcionando, pues establecer una serie de niveles objetivos de calificación que deberían de obtener. Esto lo compaginan con otro elemento importante que es digamos, la dureza del proceso de evaluación, ¿no? Entonces, como veis ahí a la derecha en la pirámide, los proveedores con menos criticidad se les exige un menor nivel de seguridad, suficiente para lo que hacen, pero menor que a los más críticos. Y aparte de pedírseles un menor nivel de seguridad, también se les pide un mecanismo de evaluación más ligero que simplemente con una autoevaluación. Y eso va creciendo en función de la criticidad del servicio. Es decir, servicios más críticos requieren más nivel de seguridad, demostrar un mayor nivel de seguridad y demostrarlo con un mecanismo que es cada vez más riguroso, empezando por el self-assessment, subiendo a la que se suelen llamar las desktop audits, las auditorías en remoto, y terminando con los ratings, que son pues una auditoría in situ del proveedor, ¿no? Entonces, en este caso vemos como desde el otro lado un gran comprador de servicios de terceros basados en tecnología está utilizando la calificación para entender el nivel de seguridad de sus proveedores sin tener que ser ellos los que hagan proactivamente el proceso, sino que el proveedor, en un único proceso de medición, que ya será autoevaluación, auditoría remota o in situ en función de su criticidad, le muestra a su cliente y, de hecho, a todos los clientes que quieran utilizarlo su nivel de seguridad, consiguiendo un enfoque mucho más eficiente, ¿no? Y, bueno, para terminar, lo que también os queríamos contar es que este proceso de calificación convierte, digamos, a la seguridad en un valor de negocio para las organizaciones. Lo que históricamente hemos visto, y esto es una comparativa, por ejemplo, entre los promedios de los clientes que teníamos en promedios en los distintos niveles, cómo ha evolucionado entre 2021 y 2022. Ahora sacaremos la de 2023 con la siguiente edición del estudio que hagamos, ¿no? Pero veis que las barras azul clarito son los niveles que se obtuvieron en 2021 y las barras en azul oscuro son las que se obtuvieron en 2022. Yo creo que se puede ver claramente cómo existe un desplazamiento hacia la derecha en la distribución de los servicios. Es decir, los servicios han ido aumentando su nivel de seguridad a lo largo de
solamente un año, y esto se consigue gracias a que al poner en valor la ciberseguridad del servicio o de la infraestructura, se convierte en un valor de negocio y hay incentivos a la mejora. Y esto yo creo que es al final muy importante porque, pensándolo, si lo pensáis fríamente, todos dependemos de todos. Esto es una gran sociedad interconectada, que la digitalización lo ha llevado al extremo, y no importa quién falle, al final, de una manera u otra, nos acaba repercutiendo. Entonces, en la medida en la que construyamos un ecosistema más estable, más robusto, más resiliente, la sociedad mejora, porque todos vamos a utilizar la tecnología con mayor confianza y con menos escepticismo y con menos dudas. Por lo tanto, al final, esta apuesta por la transparencia en la evaluación de las medidas de seguridad aporta este valor que estamos persiguiendo, ¿no? Y este que sí sería, pues, el mensaje con el que nos gustaría terminar, ¿no? Yo creo que más o menos sí, son 45 minutos. En resumen, hemos visto cómo las infraestructuras digitales son cada vez más importantes, cada vez tienen un papel más relevante en la sociedad, y hemos, a través de la revisión, digamos, de la encuesta que hemos hecho hace unos meses, cómo esas infraestructuras tienen cierto nivel de protección, pero cómo existe, digamos, una capacidad de mejora, y sobre todo lo que nos gustaría es animaros a los que seáis propietarios de una infraestructura de este tipo a evaluar el nivel de ciberseguridad del mismo, es decir, entender cuáles son las medidas de seguridad y la robustez de las medidas de seguridad y la madurez de los procesos que tenéis implementados para proteger vuestra infraestructura de ciberamenazas. Y para aquellos que sois usuarios de esas tecnologías, animaros a utilizar la calificación como mecanismo de entendimiento. ¿Por qué? Pues porque a vosotros os va a facilitar la vida, porque no tendréis que hacerlo por vosotros mismos. Y por otra parte, el proveedor, yo creo que, y es lo que nos dicen, por ejemplo, muchos de nuestros proveedores, también les simplifica el proceso, porque pasan de un modelo en el que tienen que estar dando la información a cada uno de sus clientes a un modelo más normalizado, donde pueden compartir esa información con terceros. Y esto es lo que os queríamos comentar, ¿no? Animaros a seguir andando en la ciberseguridad de las infraestructuras digitales, porque pensamos que existen amenazas, como hemos visto, que hay ataques que se están produciendo y que hay regulación que viene, y cada vez va a ser una demanda creciente. Y por otra parte, también animaros a conocer los servicios de calificación si no los conocíais, y en la medida en la que os interese también la encuesta que hemos realizado, pues animaros también a ponernos en contacto con nosotros para ahondar en su conocimiento. Ahora, cuando terminemos el webinar, no digo ahora, pero vamos, en los próximos días, horas, recibiréis un mail para agradeceros vuestra presencia, para pediros vuestra opinión sobre cómo ha ido, y ahí pues podréis también solicitar cualquier información adicional que queráis. Y por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, si hay algo en lo que queráis que ahondemos, pues estamos a vuestra disposición. De momento no veo por aquí ninguna pregunta. Tampoco queremos avanzarnos. Bueno, pues si no hay más preguntas, o no hay preguntas, daros las gracias por habernos acompañado esta mañana, y dadas las fechas en las que estamos, pues obviamente desearos felices fiestas, un próspero 2024, y que nos veamos pronto en un próximo webinar o en persona, si es posible, que siempre es mucho más agradable. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Nos vemos en la próxima. Chao.